Come on. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús.
aleluya. Padre, te adoramos hoy porque tú eres fiel, eres digno de alabanza, digno de toda gloria y honra. Tú, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por esta realidad que llena nuestras vidas y que llena esta tu casa, que es tu pueblo hoy. Tú eres Dios. No hay imposible para ti. Tú eres Dios. Nada puede levantarse en contra tuya y vencer, porque tú eres Dios. Y por eso, Señor, nada ni nadie más merece nuestra alabanza y adoración, devoción y entrega, como lo mereces tú, oh Dios, porque tú eres Dios y Él es fiel. Y por eso, Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana. Te pedimos que nos llenes de tu presencia hoy. Llena tu casa, que es tu pueblo, de tu presencia. Permite que tengamos un encuentro contigo, restaurador, purificador. También que nos desafíe. Háblanos hoy, Dios. Y Padre, gracias. Te pedimos que cada persona aquí presente pueda experimentar la realidad de tu grandeza y de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Padre, si creemos que tú eres el Dios que habla, hablaste por medio de los profetas, hablaste y hablas a través de tu palabra, hablaste sobre todas las cosas a través de la palabra encarnada del Señor Jesús. Sigues hablando hoy. Así que, Señor, abrimos nuestros corazones para que tú nos hables en este día en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos a ver el Evangelio de Marcos la semana pasada en el tema no hay otro igual, inigualable Jesús, no hay como Él. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene ahí en su título y en las pantallas. Vimos algunas cosas en relación a Jesús, las razones, y podríamos decir muchísimas más, por lo que hacen a Jesús sin igual. Y una de las formas en que lo hicimos fue escuchando el testimonio de algunos hermanos y hermanas que compartieron cuáles eran las circunstancias en su vida en el momento en que Cristo Jesús vino a ellos, ¿cierto? Y cómo Jesús los alcanzó, qué estaba pasando en sus vidas. Y hablamos de soledad, perdidos, no queriendo saber de religión, ni de Cristo, ni nada por el estilo, hasta personas que eran un estorbo público. Si recuerdan, ¿no? Pero todos tenían algo en común. Un día Cristo les alcanzó. Amén. En condiciones X, Cristo vino a sus vidas. Nosotros, los que dieron testimonio, me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos aquí presentes, tenemos esto en común. Cristo vino a nuestras vidas y hoy estamos convencidos de que no hay otro como Jesús. Por eso comenzamos a explorar el Evangelio de Marcos y vimos algunas de las cosas que hacen de Jesús único. En primer lugar, recuerdo, Él es la figura central y la buena noticia de la historia. En segundo lugar, Él es el único que puede salvarnos de nuestro pecado y de la condenación que merecemos y darnos una vida de comunión eterna con Dios. En tercer lugar, dijimos que Él es el único que puede darnos la esperanza, la paz, el significado, el gozo y el amor que tanto anhelamos y buscamos y muchas cosas más. Es único porque Él es el Verbo encarnado, Él es Dios, hombre. Es único porque Él es el eterno, amoroso y glorioso Señor que viene a nosotros. Tenemos un registro histórico que se llaman los Evangelios, que existen porque Jesús es real y porque su presencia, su vida y su ministerio y su obra aquí en esta tierra no es una fábula, no es una leyenda, es una realidad. Amén. Él es el Cristo eterno que viene a nosotros. Y hoy continuamos en Marcos. Y recordamos que junto a Mateo y Lucas, el Evangelio de Marcos forma parte de lo que se conocen como los Evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Los Evangelios sinópticos, que quiere decir visto desde una misma perspectiva o visto con una misma óptica. Y el primer Evangelio les decía también que se escribió y que
Posiblemente Lucas y Mateo lo usaron como fuente, es el evangelio precisamente de Marcos, su autor, identificado como Marcos, llamado también Juan. Fue discípulo de Cristo, así que es posible que la información que Marcos presenta en su evangelio la haya recibido directamente del apóstol Pedro. Pero de todas las cosas, lo más importante es que es escritura inspirada, que es palabra de Dios. Marcos, por lo tanto, nos presenta a Jesús como el Salvador siervo, como esclavo. Y vimos todas estas cosas que hacen de Jesús único, solamente en el verso 1. Imagínense cuán rica es la Biblia. Y el mensaje de hoy lo vamos a recibir, lo vamos a ver en los versos del 16 al 20. Pero antes de llegar a esa porción, quiero que veamos qué ha pasado. Cuando usted lea Marcos, el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta, y usted que lo ha leído obviamente, que es el más corto de todos los evangelios. Y es así porque Marcos se enfoca principalmente en los años del ministerio público de Jesús, son un periodo de tiempo más corto. Muchas de las secciones del ministerio público de Jesús y de la vida de Jesús, él las omite, o en ocasiones las da bien breves, bien resumidas, ¿verdad? Cuando Marcos escribe, usted se va a dar cuenta que él se va moviendo rápido de un evento a otro, pequeñas porciones. Y Marcos, como esos 3 años del ministerio público de Jesús, él lo tiene como comprimido y va moviéndose porque aparentemente lo que está queriendo llegar es al punto principal desde su perspectiva, que es el desenlace, ¿verdad? Lo que pasa con Jesús, la resurrección y todas estas cosas. Así que muchos eruditos concluyen que el Evangelio de Marcos narra los acontecimientos desde la perspectiva de alguien que estuvo con Jesús y que vio a Jesús. La manera en que él expresa los detalles y todas esas cosas dan fundamento para creer que Pedro fue la fuente que usó Marcos. La semana pasada concluíamos con la poderosa afirmación de que la razón por la que hay evangelios, reconocidos documentos históricos, es porque Jesús es real y su paso por esta tierra es real, no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, es una realidad. Por lo tanto, Marcos presenta a un Jesús muy real y nos deja ver cómo vivió en esta tierra, cómo vivió entre los hombres, registra sentimientos de Jesús, actitudes de Jesús, reacciones de Jesús, registra el efecto de la vida de Jesús, de las palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús en las personas que les escuchaban, incluso hasta en sus enemigos, los que se oponían. Y antes de llegar a la porción de hoy, vamos a ver brevemente lo que Marcos narra. Comienza, hablábamos la semana pasada, el principio del Evangelio de Jesucristo, introduciendo a una figura humilde, pero llena de poder y de la gracia de Dios, que es Juan el Bautista. Marcos introduce el ministerio de Juan el Bautista como el cumplimiento de una profecía. Esto es algo que estaba escrito, que estaba anunciado, lo que está pasando. Cita a Isaías, pero también emplea palabras de Malaquías para presentar el ministerio de Juan el Bautista. Y la misión de Juan Bautista era sencilla, era singular, pero era muy poderosa. ¿Cuál era? Preparar el camino del Señor. Ese era el enfoque de su ministerio. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento también, siempre que un rey iba a aparecer en un pueblo, en una ciudad, en algún lugar, alguna región específica, enviaba mensajeros o un mensajero, heraldo, alguien que iba a preparar al pueblo para recibirle. Esa era la misión de Juan, la misión de preparar el camino del Señor. Y la forma de preparar el camino del Señor fue bien específica. ¿Cuál fue? Predicar el bautismo de arrepentimiento, el bautismo que simbolizaba arrepentimiento para la remisión de pecados. Juan preparó el camino del Señor predicando la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? Y el bautismo de arrepentimiento, y así estaba preparando el camino del Señor. Y en el verso 5 vemos lo que pasaba con la predicación de Juan. En el capítulo 1 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es lo que él hacía. Y el ministerio de Juan fue exitoso. Verso 5, estaba dando frutos. Pero Marcos toma nota de algo bien importante que el propio Juan dijo. En el verso 7, capítulo 1, dice: y predicaba diciendo, este mensaje de Juan,
viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En otras palabras, Juan viene diciendo, yo no soy el importante. El importante es aquel a quien yo le estoy preparando el camino. Yo no soy el poderoso. Yo preparo el camino de uno que es más poderoso que yo. Tan grande que yo no soy digno siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Jesús es único, es el tema, es sin igual, único en autoridad, único en poder. Jesús, y tiene ahí en sus notas para llenar el primer espacio en blanco, Jesús es superior a Juan el Bautista, en primer lugar, en su persona. Jesús superior a Juan el Bautista en su persona. Y no voy a abundar mucho de esto porque esto fue básicamente lo que hablábamos la semana pasada. Pero es superior en su persona y en segundo lugar es superior en su obra. No solamente en quien es Jesús, sino en lo que Jesús vino a hacer. La función de Juan y la obra de Juan, el ministerio de Juan era importante, pero más importante era el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, lo que Jesús vino a hacer, la persona de Jesús. Juan dio testimonio de que Cristo era de un poder y de un valor superior, que era superior en su obra, su persona. Juan dice, aún mi predicación y aún mi bautismo es inferior a lo que Jesús viene a hacer. Porque el bautismo de Juan era un símbolo externo de arrepentimiento y de remisión de pecados, pero el bautismo de Jesús que viene introduciendo Marcos es algo interno, de un cambio, de una transformación que se llama regeneración. Pero no solamente eso, el bautismo que Jesús iba a ser superior, porque habla de identificación, de unión con Cristo. ¿Sabía usted eso? Que en el momento en que usted invoca a Jesús para salvación, arrepentido usted de sus pecados, viene a Jesús, dice la Biblia que usted es unido a Cristo, es uno con Cristo. Juan está diciendo, yo estoy predicando y bautizando simbólicamente, pero la obra de Jesús es superior, porque lo que Él va a hacer no va a ser simbólico, va a ser real, va a ser interno. Él va a regenerar, va a transformar. Alabado sea el nombre del Señor. Y el bautismo del Espíritu Santo, de Jesús con el Espíritu Santo, tiene que ver también no solamente con identificación, con la obra interna de regeneración, tiene que ver también con la posición de cada persona que invoca a Cristo para salvación en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que hace. Por lo tanto es superior. Y Marcos, les decía, se va moviendo rápido de un evento a otro y en un solo capítulo resume varios eventos de carrera. Y luego de introducir el ministerio de Juan el Bautista, presenta el bautismo de Jesús en los versos 9 al 11. Y quizás alguien se ha preguntado alguna vez por qué tuvo que ser bautizado Jesús. Hay muchas razones, varias razones. En primer lugar, para demostrar su obediencia. Eso es lo que Mateo nos ayuda a entender. El propio Juan, dice Mateo, se oponía a bautizar a Jesús. ¿Cómo es posible que yo necesito ser bautizado por ti? Y tú vienes para que yo te bautice a ti. Y dice Mateo 3:15 que Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que lo primero es obediencia. Entonces dice, le dejó. Pero también es bautismo de Jesús para identificarse precisamente con el pueblo y con la gente a la que vino a salvar. Precisamente aquellos que le rechazaron, aquellos que no le recibieron. Como la Biblia dice, el bautismo de Jesús tenía que ver con su identidad del justo por los injustos. Y en lugar de los injustos, precisamente para morir por ellos, vino a identificarse. Y el bautismo tenía eso como propósito. Pero también, justo hablaba con esto con Juan David esta mañana, el bautismo, nosotros a veces pensamos que el bautismo es cosa del Nuevo Testamento. Siempre existió bautismo, lavamiento. De hecho, Juan empieza su ministerio precisamente hablando del bautismo y presentándonos el bautismo para remisión de pecados. El bautismo era una práctica común, no era algo nuevo. Y tenía mucho que ver con la iniciación de una persona
en este caso la religión, por decir de alguna manera, judía, la religión del pueblo. Por lo tanto, el bautismo de Jesús era también de esta manera una forma de presentarse en el inicio de su ministerio, de lo que iba a comenzar a hacer. En el Antiguo Testamento incluso parte de la consagración de los sacerdotes incluía el lavamiento, una especie de bautismo, ¿no? Y con su bautismo Jesús estaba entonces iniciando también su ministerio público. Pero sobre todo el bautismo público, usted recordará lo que pasó ahí, dio oportunidad para que el cielo mismo, el Padre mismo, diera testimonio directo, bendito sea el nombre del Señor, de su complacencia en el Hijo, para que la Trinidad majestuosa se manifestara en aquel momento, la voz del Padre y el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre el Hijo. Y la importancia tiene que ver entonces con el hecho de que la salvación es una obra de la Trinidad. El Padre enviando al Hijo, el Espíritu convenciendo de pecado y habitando a los que confiesan a Cristo como Salvador. En otras palabras, como Salvador, sí. En otras palabras, toda la verdad de la misericordia de Dios por medio del Señor Jesucristo se evidencia, se ve en el bautismo de Jesús. Y del bautismo de Jesús, Marcos se mueve a la tentación. Verso 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y este evento tiene lugar después de la consagración. Recuerde que la tentación, yo hablaba con David esta mañana y le decía: David, en el momento en que uno decide consagrar su vida al Señor, dar un paso como este tan importante, en el momento en que tú decides servir al Señor, dedicarte al Señor y entregarte al Señor seriamente y totalmente, en ese mismo momento el enemigo se va a levantar también para hacer que todo lo que te has propuesto sea imposible. Y a mí me gusta esta escena de la tentación de Jesús, porque viene justo después del bautismo, de la consagración. Así que no se sorprenda, no piense que porque usted se entrega a Jesús, porque usted está consagrado a Jesús, usted no va a ser tentado o no va a experimentar desafíos, dificultades. Con la consagración viene también la tentación, y más aún, a mí me llama la atención que dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Y el Espíritu ahí obviamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se le impulsó al desierto. El Espíritu no lo tentó, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie, pero lo guió al desierto, precisamente donde iba a ser tentado. Y luego de la tentación menciona brevemente el encarcelamiento de Juan y se mueve a la acción del gran héroe. Pues Marcos estaba escribiendo primariamente a creyentes. Muchos historiadores eruditos dicen que es posible que escribiera primariamente a creyentes en Roma. Y para los romanos la figura del héroe era una figura importante. Jesús tenía que ser alguien más poderoso que cualquier otro. De hecho, por eso viene diciendo, presenta a Juan el Bautista y dice: yo vine solamente a preparar el camino de uno más grande, del gran héroe. Tenía que ser más poderoso que cualquier otro, el héroe que vence la tentación, que vence al propio enemigo, el héroe que trae la buena noticia del reino de Dios, el que viene anunciando que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios era una realidad. Esta semana estuve conversando con Sammy, con Juan David, y Sammy, hablando de Juan Bautista, decía, no sé si recuerda, cuando Juan manda a sus discípulos a Jesús, me mandó en un texto para verificar si él es el Mesías, él les responde citando a Isaías 35, del 5 al 6, que habla del reinado del Mesías. O sea, el reinado de Cristo que está entre ellos, el reinado que ellos rechazaron. El gran héroe viene precisamente no hablando del reino como algo futuro y lejano, sino como la realidad presente. Aquí se está cumpliendo algo. Ahora, Jesús no es solamente superior a Juan en su persona y en su obra. Jesús es superior a Juan también en su mensaje. Jesús viene predicando el evangelio del reino, el cumplimiento del tiempo, y anunciando que la entrada al reino requería dos cosas: arrepentimiento y creer en el evangelio. Y luego Marcos se mueve
al llamamiento de Simón Pedro, de Andrés, Jacobo, quienes lo dejan todo para seguir a Jesús y ser pescadores de hombres, como tienen sus notas. Déjenme hacer un pequeño experimento aquí. Si yo le digo, tengo dos noticias para ustedes, una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? El que quiere las buenas noticias primero, levante la mano, a ver. Muy pocos. ¿Cuántos quieren la mala noticia primero? ¿Ya? Interesante. Quiero que reflexionen esto. ¿Sabes qué dicen los expertos? Una vez leí un artículo en relación a eso, que la gente, menos en esta iglesia, en todo otro lugar, prefiere las buenas noticias primero. ¿Ya? Y dice, y si tienes dos buenas noticias, entonces no es saludable, no es recomendable hacer un sándwich. Buena noticia, mala noticia y buena noticia. Pero el punto es que a todos nos gustan las buenas noticias, ¿cierto? ¿Verdad? Y yo se lo he dicho varias veces, para aquellos de ustedes que no han escuchado la historia de este hombre que fue al doctor, muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero ustedes que no conocen, hablando de buenas noticias, el doctor, y de mala noticia, el doctor le dijo a este paciente, mira, la verdad, te quedan 10. Y el hombre dijo, 10 años, no. 10 meses, no. 10 semanas, no. 10 días, dice el médico, no. 10, 9, 8, 7, 5. Segundo le quedaba al pobre hombre, pero bueno. La porción de hoy nos invita a reflexionar en la mejor noticia y nuestra participación en la mejor noticia. Y halló a Guillermo hablando de buenas noticias, que estaba de viaje. Y en eso quiero que piensen en algunas cosas. El Evangelio de Jesucristo, decíamos la semana pasada, es buena noticia, es la mejor noticia. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la buena noticia? Yo recuerdo que hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, uno de esos grupos que van por pareja los sábados tocando la puerta de la casa y regalándome vino. Yo no voy a decir que era un testigo de Jehová, pero llegaron dos a mi casa, ¿verdad? Una señora era argentina, la otra no recuerdo qué país era. Y entonces yo me puse a dialogar con ellos. ¿No? Y yo les dije, bueno, dígame una cosa. ¿Por qué hacen esto ustedes? ¿Por qué ustedes van a las casas a hacer esto? ¿Ustedes hacen? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es la motivación? Y la señora argentina me contestó, che, mira, el asunto es que esto es como, a ver cómo se lo pongo. Digamos que yo voy a la tienda y cuando veo la tienda, la peletería de zapatos, veo que unos zapatos que son carísimos, que valen $400, lo tienen en especial en $25. Y yo enseguida agarro el teléfono y llamo a mi amiga, los zapatos de $400 están en $25. Venite, compralo. Por eso hacemos lo que hacemos, porque tenemos... Y le dije, pero señora, le faltó la pregunta más importante. La pregunta más importante es si a mí me hacen falta zapatos. Y digo, che, voy a tener que cambiar mi ilustración. Oye, dejar a un testigo de Jehová sin hablar no es fácil, yo voy a decir, solamente el poder de Dios. Buena noticia. Las buenas noticias se comparten. ¿Y saben? Qué bueno que tú puedas ir a alguien y dices, tengo una buena noticia, Cristo te ama. Y esa persona te responde, tengo zapatos, Cristo es mi Salvador. Move on. Llégate a otro que no le conoce y llévale la buena noticia, celebra con el que le conoce. El Evangelio es buena noticia. El Evangelio no es algo que nosotros venimos a escuchar a la iglesia, es algo que salimos a llevar a un mundo perdido. Eso es el Evangelio. Salir a compartir las buenas noticias en la Biblia, eso, por eso les puse un botecito ahí, eso se llama pescar, ser pescadores de hombres. Y Jesús comenzó incluso llamando a pescadores para ser discípulos. Jesús llama a pescadores, de verdad, eso era lo que hacían, ese era su trabajo. De eso hoy día llama a pescadores a ser discípulos, hoy llama a discípulos a ser pescadores. ¿Alguien dice amén esta mañana? Así comenzó.
nos está llamando el Señor. Cuando pescamos peces, lo sacamos de una... Esto es lo que sucede. Cuando usted saca el pez, lo saca de su ambiente, de una vida exitosa, lo sacamos aquí al sartén, ¿no? A la muerte. Pero en el mundo espiritual, en la pesca de hombres, al revés. Cuando usted agarra un pez, usted lo saca de la mala vida a la verdadera vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y para ser ganadores de almas hay algunas cosas efectivas que necesitamos tener presente. Primero, todo comienza con el punto número 1, la realidad. Jesús me ha llamado, y ahí lo tiene en su nota, para hacerme un pescador de hombres. Usted no lo sabía, yo se lo digo hoy. Propósito de Jesús con tu vida, que tú seas un adorador y que seas un pescador, que seas un ganador de almas. Andando junto al mar de Galilea, verso 16 de Marcos 1. Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí está. Hombres comunes y corrientes. Jesús escogió a hombres ordinarios. Hombres ordinarios en el sentido común y corriente. Hombres rudos, pescadores de piel curtida. Hombres con pasión y con prejuicios, igual que tenemos tú y yo. Gente igual que nosotros. Él no le encargó su evangelio a una agencia publicitaria que pusieron los carteles por Jerusalén, Israel, sino que se lo dio a hombres comunes y corrientes. Usted me ha escuchado decir varias veces la frase de Abraham Lincoln que dijo: a Dios le gusta tanto la gente común y corriente que llenó el mundo de ellos. Y este es el plan de Dios para traer gloria sobre sí mismo, porque en todo esto es la gloria de lo que buscamos. Y el plan de Dios incluye precisamente esto que 1 Corintios 1, 26 al 30 nos enseña: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, este es el plan de Dios: escoger gente como usted y yo. En los estudios de Romanos que estamos dando los miércoles, la iglesia de Roma es un ejemplo de esto. La iglesia en Roma, hablando de la iglesia bíblica, no la iglesia que usted conoce, la iglesia que se estableció en Roma en el principio de la era cristiana, una iglesia que fue fundada y establecida precisamente por gente común y corriente. Allí no fue una campaña de un gran apóstol, ni milagros, ni sanidades. Y entonces el punto es que si este es el plan de Dios, hermanos y hermanas, entonces, si decimos que Dios no puede usarnos y que Dios no quiere usarnos para que otros conozcan de Él, estamos insultándole. Es un insulto a Dios. Así se lo digo. Porque el plan de Dios es tomar a gente común y corriente y hacer cosas fuera de lo común y nada corriente. Tomar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y quizás esto le suene repetitivo a algunos, pero no me cansaré de decirlo. A menos que toda la iglesia crea que Dios puede y quiere usar, no vamos a experimentar un avivamiento y un crecimiento. No lo vamos a experimentar. Necesitamos creer que Dios puede y que quiere usar. No es la destreza, no es la habilidad, es la disposición. No es la habilidad, es la disponibilidad. Que digamos: Señor, aquí estoy, úsame. Y yo amo mi iglesia, yo los amo a ustedes, amo esta obra. Y doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque nosotros no somos una mega iglesia, estamos en camino a eso. Pero Dios ha hecho mega cosas entre nosotros, amén. A través de los hermanos, a través de los ministerios, de las misiones. Y el punto es que Jesús no escogió a los discípulos por lo que ellos eran, sino por lo que Él podía hacer en ellos. No te escoges por tu capacidad. No te escoges mirando: uy, este es muy capaz, a este lo voy a escoger porque con este sí. No. Lo menospreciado y lo vil del mundo no tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con mi capacidad, dice Dios. Y Pedro era un ejemplo de ello. Por eso dice Marcos que Jesús viene diciendo: yo les voy a hacer, voy a trabajar con ustedes, pescadores de hombres. Y Pedro es un ejemplo, un hombre rudo, áspero, impulsivo, si lee los evangelios. Sin embargo, llegó a ser apóstol en la iglesia de Cristo.
Quizás Dios no te use como usó a Pedro. Quizás te usa como usó a Andrés, que un día trajo a Jesús un niño con 5 panes y unos pececillos y 2 pececillos. No todos están llamados a ser Pedro, no todos están llamados a ser Andrés, no todos están llamados a ser pastores, pero todos estamos llamados a dar testimonio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De hecho, cada creyente es un recipiente que contiene el más grande tesoro que es para compartir. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. El tesoro que tenemos es el más rico tesoro, el más valioso tesoro que tenemos es la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Eso tenemos. Y además de este grandioso e incomparable tesoro, Dios nos ha dado dones y nos ha dado habilidades. Dios te hizo de manera especial, precisamente para que le sirva. Tú eres, yo no sé si te lo han dicho anteriormente, pero tú eres una obra maestra de Dios. Eso es lo que tú eres. Y Dios quiere usarte. Dios ha trabajado contigo precisamente para usarte. Por lo tanto, en primer lugar, Jesús me ha llamado para ser un pescador de hombres. En segundo lugar, Dios espera que haga del ganar almas la misión de mi vida. Eso espera Dios, que esta sea mi prioridad. Y le dijo Jesús, verso 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dios espera eso de ti. Desde el momento en que Jesús los llamó, aquellos pescadores siguieron a Jesús y se convirtieron en pescadores de hombres e hicieron de eso la misión de sus vidas. Y lo hicieron libremente y lo hicieron totalmente. Es interesante notar cómo Dios nos saca de algo, pero para que hagamos algo. Nos saca de una condición para darnos una comisión. Alabado sea el nombre del Señor. Nos saca de un problema para darnos un propósito. Dios nos saca de la muerte y nos encarga a nosotros que nosotros hablemos a otros de lo que Él puede hacer con sus vidas también, que ganemos a otros para Él, que seamos instrumentos de Él para que otros también pasen de la muerte a la vida. Judas 22:23 da una idea de cómo podemos hacer. Dice Judas, a los que dudan, convencer. A otros salvar, dice, arrebatándolos del fuego. Usted sabe que usted tiene una misión de bombero aquí en esta tierra espiritualmente hablando. No es de apagar el fuego del espíritu, pero es arrebatar a otros del fuego. Rescatar a otros. Eso dice. Es como que nos dijeran, los he sacado de muerte a vida, ahora vayan y prediquen el evangelio para que rescaten a otros y vengan también a la vida. Para esto les he salvado. Y yo sé que el llamado del evangelio y el enfoque del evangelio se ha pervertido, que la invitación de las buenas noticias la han mareado con otras cosas. Hoy se nos invita a seguir a Cristo para vivir una vida enfocada en las cosas de este mundo. Ven a Cristo y Dios te va a prosperar. Hermanos, la meta y la bendición del evangelio va más allá que la prosperidad de este mundo. Y es bueno prosperar. ¿Cuántos dicen gracias al Señor que me prospera? ¿Verdad? Y me bendice. Gloria al Señor. Pero la meta y la bendición va más allá de la prosperidad material y la prosperidad de este mundo. Hoy se llenan iglesias para traer a las personas de una vida de inactividad a una vida de más inactividad. Hoy le decimos a la gente, ven a la iglesia, siéntate, quédate quieto, no hagas nada, aquí tenemos unos profesionales que lo van a hacer todo por usted. Pero cuando usted se da cuenta, Jesús no llamó a aquellos hombres para que no hicieran nada. Todo lo contrario, vengan y en vez de ser pescadores, aquí en el lago, en el mar de Galilea, ahora ustedes van a pescar hombres. La tarea es incluso más grande. Y si agarrar peces es difícil, ya yo le he dicho muchas veces, si usted no me cree que pescar y agarrar buenos peces es difícil, pregúntele a Luis Rojas, que tiene el número 1, yo siempre lo digo, no está Luis por allá. Él está contando, y agarrar peces es difícil, requiere la carnada correcta y paciencia, técnicas. Pescar, hombre, no es tarea fácil, usted lo sabe. Pero mi papá siempre me decía, cambiar de actividad es una manera de descansar. No es dejar de hacer, cambiar de actividad. Y cuando Jesús llamó a aquellos hombres, no lo hizo para que no hicieran más nada.
Ellos continuarían trabajando, pero ahora el enfoque iba a ser diferente. Ahora el propósito iba a ser más elevado, la meta iba a ser más grande. Ahora la misión iba a ser más arriesgada. Pero ahora la comisión era también más sagrada. Por eso estos hombres hicieron algo tremendo, porque ellos no solamente se comprometieron, estos hombres se entregaron, se rindieron en tal manera que algunos pagaron con sus propias vidas para cumplir la misión. ¿Murieron? Marcos dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pero Lucas dice, en este mismo evento, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Lucas dice, lo dejaron todo y le siguieron. Hoy nos conformamos con compromisos. Si aquí el pastor se para y le dice, en cualquier iglesia, hermano, hay que dejarlo todo para seguir a Cristo. Dice, no, a ver, tampoco. Nos conformamos con un compromiso, pero hay una gran diferencia. Creo que cuando alguien hablaba de esto una vez, entre compromiso y entrega. Lo hemos visto, por ejemplo, en personas que se comprometen, pero se descomprometen muy fácil. Mencionado anteriormente. Hoy soy miembro, por mañana no soy miembro. Hoy me comprometo a servir en esta área, pero hasta aquí llegué. Mañana Dios me dijo que me fuera para otro lugar. El punto es que muchas veces la gente no toma en serio los compromisos. Usted mira solamente la tasa de divorcios en los Estados Unidos. Es increíble. Todas las personas que van a un altar dicen hasta que la muerte nos separe. ¿Y sabe qué? Lo más triste de eso es que el número de divorcios en el mundo y el número de divorcios entre cristianos no es diferente. Algunos dicen que incluso el divorcio entre cristianos es más. Yo no creo que sea tal así, pero lo que estoy diciendo es tremendo. La gente dice hasta que la muerte nos separe, después viene hasta que la deuda nos separe. Y en el peor de los casos, hasta que la suegra nos separe. La gente no se toma en serio los compromisos. Se rompen los compromisos. Y si no me cree, mire la gente que usted le prestó dinero y no la ha pagado todavía. O mire la gente a la que tú le debes dinero y vete a pagarle. ¿No? La hermana Marta Menéndez, esposa de Pedro, que ya están ambos con el Señor, me decía siempre un dicho que tenía su papá. Ella decía, que su papá decía, amigo que no presta. Marta era así muy de ese tipo. Amigo que no presta y cuchillo que no corta, ¿para qué lo quiero? Y yo pensaba, ¿y qué tal amigo que no paga? ¿No? La gente toma los compromisos y muchas veces no considera lo que implica el compromiso. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, en Lucas 9:62, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y esto yo sé que es en otro contexto, pero hay un principio básico que si te vas a comprometer, entonces cumple con lo que te comprometes. Pero ese es el problema, nos conformamos con compromiso, pero la Biblia realmente nos llama a dejarlo todo, y eso no es compromiso, eso es entrega, eso es rendir. Y la diferencia básica está en que en el compromiso usted todavía tiene control. En la entrega, cuando lo sueltas todo, tú no tienes control. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Lo que está diciendo es precisamente la persona que se rinde y se entrega, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy le decimos a la gente, ven y siéntate. Y a veces tenemos miedo de decirle a la gente que a la iglesia no se viene a recibir, sino que se viene a servir. Y no hablamos de eso, porque no queremos espantarlo. Pero hermano, es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Es un privilegio entregarnos al Rey, a su reino, a su causa y a su obra, a su persona, a su propósito. Es un privilegio. Y los discípulos fueron comisionados con el propósito de Jesús, que a nosotros se nos ha encargado la misma tarea. Y alguien va quizás a preguntar, ¿y cuál es el propósito de Cristo? Que la gente le conozca. Lucas 19:10, el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo cual entonces me llega a la conclusión de que si yo soy un seguidor de Cristo, entonces el propósito de Cristo debe ser mi propósito. La misión de Cristo tiene que ser mi misión. Y todo aquel que es un seguidor de Cristo y no entiende esto, no ha captado la realidad del llamamiento de Cristo en nuestras vidas. Hacer la obra evangelística, hablarle a otros de Jesús. Tiene ahí en sus notas una frase de Juan Wesley, el fundador del metodismo.
que dijo, usted tiene un solo negocio en esta tierra: salvar almas. That's your business here. Si no estás pescando, quizás es porque no estamos siguiendo a Jesús o no estamos entendiendo que Él nos está llamando. En tercer lugar, tercera realidad, por el poder de Cristo seré un pescador de hombres. ¿Ah? Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él es quien nos hace pescadores de hombres. Nosotros tenemos que estar dispuestos a seguirlo, obviamente, y aprender de Él. Pero el éxito de la pesca, el que podamos recoger una red con peces, no depende de nosotros, depende del poder de Cristo. Y eso se ve con claridad en una historia que presenta Lucas capítulo 5, los versos del 1 en adelante, donde dice que aconteció que estando Jesús al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, ahí está el impulsivo, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Oh, más que en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Jesús espera menos de nosotros de lo que esperaba de los discípulos? De Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo y todos los demás. Por lo tanto, ¿cómo voy a tener una pesca exitosa en la otra parte del sur? Oigan, y aquí me muevo bien rapidito porque aquí está el corazón. En primer lugar, sé obediente y ve donde Jesús te envía. Así es sencillo. Obediencia es la palabra clave. Dice el verso 4 de ahí Lucas, donde leíamos, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hace unos días me fui a montar bicicleta y a pescar. Monté la bicicleta en el van, monté todos los andariveles de pesca para ir a pescar. Zulema estaba afuera con Angelita, estaba en otra ciudad por allá, y la llamé y le dije, mira, voy a pescar, voy a agarrar mi cena de esta noche, el que se tiene. Y monté la bicicleta en el van, monté mi cachivache de pescar, y pensé llevar una nevera, un cooler con hielo, como hace Luis Rojas y Luis Leva también, ¿no? Y dije, nada, no voy a llevar nevera ni voy a gastar dinero en hielo porque no voy a agarrar nada, ¿no? El cooler aparte de eso pesa mucho y voy a tener, no, y todo lo que voy a agarrar va a ser catfish. ¿Y qué cree usted que pasó? No agarré nada, puro catfish y chiquiticos así. Yo creo que era para que. Y cuando iba de regreso a casa llamé a Zulema y me preguntó, ¿agarraste tu comida? Y dije, nada, chicas, y tú sabes que yo la verdad lo que salgo es a pescar para despejar, para entretenerme. Y sabes, estuve pensando en eso. Y dije, me pregunto si en la iglesia no estamos hablando de evangelismo nada más que para entretenernos y despejar. Usted no se esperaba una tan dura después de reírse, ¿no? El punto es que yo necesitaba estar preparado para una gran pesca. Aquí estamos dando pasos para una gran pesca y estamos creyendo en una gran pesca. Necesitamos ser obedientes. Y la razón número uno por la que hablamos a otros de Cristo es porque somos obedientes a Cristo. Necesitamos ir donde Jesús nos envíe y necesitamos anticipar que vamos a pescar algo. Y algunos van a tener que ir a la China como misioneros. Y Dios quiera que algunos se levanten aquí y vayan a la China como misioneros, pero la gran mayoría de nosotros vamos a ir al buffet chino como misioneros.
A alguno le va a decir boca mar adentro. A otro le va a decir ve a Burger King. Pero algo vas a tener que hacer. Vaya a lo profundo. Vaya a donde nadie quiere ir. Esa es mi oración. Pero donde quiera que Él te envíe, escuche, donde quiera que Dios te ponga, allí van a haber peces. Así que ora cada día y dile al Señor, Señor, hoy no estoy solamente yendo a mi trabajo, hoy estoy llevando mi barca mar adentro. Pon a una persona en mi vida a quien pueda presentarle el glorioso evangelio. Y el punto es ese, obediencia al Señor. Pero en segundo lugar, no solamente necesitas ir donde Él te envíe en obediencia, en segundo lugar necesitas prepararte para la pesca. En otras palabras, necesitas una red, necesitas carnada, necesitas anzuelo, necesitas cordel, necesitas estar equipado para la pesca. Y necesitas llevarte la nevera. No hagas como yo y compre el hielo. Prepárate. Lleva tratado, pon tratado. Oscar siempre anda con tarjetas, ¿verdad? De invitación a la iglesia. Lleva tratados, entrénate, capacita. Señor, ¿qué versículos tengo que aprender? ¿Qué porciones tengo que memorizar para yo hablarle? Si no estamos preparados, va a ser terrible para nosotros. Estudia, memoriza las porciones de la Biblia que vas a usar, pero sobre todas las cosas también confía en Jesús. ¿Sabe qué quiere decir confía en Jesús? Va a tener que echar la red. Alguna gente prefiere, yo siempre lo digo, pescar en acuario, ¿no? Ir a echar redes, gente de otra iglesia. Y a muchos pastores les gusta solamente mantener el acuario, no se preocupan ni siquiera por lo que están afuera. Y algunas iglesias quieren que eso es lo que haga el pastor, que les cuide a ellos y que se olvide de lo que tiene que ver con un mundo perdido. Y el ministerio pastoral con los ministerios de iglesia no pueden ser entretenidos en cosas triviales. Como iglesia nosotros necesitamos remar hacia lo más profundo, necesitamos dejar de enfocarnos en el acuario y necesitamos salir al mar que es esta ciudad y el mundo para ganar almas para Cristo. Y hay riesgo en ello, pero confiamos en Jesús. Hay un costo en ello. Pregúntele a Germán, que llenó su casa de hombres hace unas semanas atrás. Va a costar. Obviamente, vamos a tener que invertir. Por eso necesitamos nosotros ejecutar y movernos en las ideas que ayudan a la visión de alcanzar a otros. Necesitamos invertir en lo que haya que invertir, recursos, energías, talento. Escuche, hermano, mi filosofía como líder, como pastor en mi iglesia. Yo no creo que como iglesia debemos aceptar el no vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque no tenemos. No. Tenemos a Dios y Dios nos tiene a nosotros. Lo que el Señor nos mande a ir y lo que nos diga que tenemos que hacer, no lo vamos a hacer porque somos capaces, al contrario, lo vamos a hacer porque Él puede, Él es capaz. Alabado sea el nombre del Señor. Crea eso para su vida. Pero hay riesgo. Para que un alma venga a Cristo hay que invertir. Riesgoso, pero es necesario. Y si esperamos a que no se corran riesgos y a que no hayan gastos, no vamos a lograr mucho. Confía en Cristo. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Necesitamos entender que no es en nuestra fuerza. En la iglesia no necesitamos un calendario lleno. No hay mucha actividad. Yo creo que por primera vez estuve mirando el calendario de julio y dije, no hicimos nada sábado. El calendario no tiene que estar lleno. ¿Saben lo que tiene que estar lleno? Los corazones. Eso es lo que tiene que estar lleno. La vida tiene que estar llena. Necesitamos activarnos en el espíritu y espiritualmente. Tenemos que tener cuidado de que no nos encontremos confiando en Jesús. No vaya a ser que nos encontremos confiando en nuestras propias fuerzas. Estemos haciendo las cosas carnalmente. La vigilia pasada, un excelente tiempo tuvimos en la vigilia pasada. Dios se movió maravillosamente. Les hablé acerca de servir en el Espíritu. Y hablamos de orar y oramos. Confiar en Jesús nos va a llevar a la oración. Si oramos vamos a alcanzar mucho. Si no oramos, no vamos a hacer nada más que orar entonces. Mi esposa, por ejemplo, me dijo hace unos días que le gustaría comenzar una reunión de grupos pequeños con mujeres, pero la idea y el sentir de ella
es reunirse con hermanas con el objetivo de tener mujeres que no son creyentes, invitadas, mujeres que no buscan de Dios para hablarles del Señor. Estamos orando por la estrategia y por el momento. Hay que orar. Orar significa que confiamos en Jesús. Y orar y evangelizar sin orar es desestimar el poder de la oración o el poder del Dios al que oramos. Pensar que nosotros somos quienes logramos las cosas. Recuerde esto, hablando de evangelización, confiar en Jesús y la oración. Watchman Nee dijo, antes de hablarle a tu amigo de Dios, háblale a Dios de tu amigo. Hay que orar, hay que evangelizar, confiamos en Jesús. Germán les decía, invitó un número grande de compañeros de trabajo a su casa y les hizo una cena. Bueno, déjame decir, les hicimos porque yo también participé, ¿no? Y les contó la obra poderosa de Dios en su vida, lo que Dios había hecho en su vida, y les presentamos el Evangelio. No es complicado, hermano, ¿verdad? No es complicado. ¿Saben por qué fueron, hermano, todos esos hombres allá? No porque tú fuiste persistente, no porque había comida, porque a fin de cuentas, me dicen en otro país, pero aquí comida no es un problema. No fueron porque tú eres bonito, porque ellos no lo eres. Nada más para razón. O porque tú eres buena gente. Dios está, ¿por qué fueron? Fueron porque Dios les ama y porque Dios responde a las oraciones. Porque hubo oración y Dios es quien mueve los corazones. No es complicado, pero requiere intención y oración. Tienes un amigo que no conoce a Cristo, no solamente diga, voy a orar por ti. Vamos a orar. Haga algo intencionalmente. Ven conmigo, vamos a tomarnos un café, no sé, tantas cosas. Jesús le dijo a los discípulos, síganme y les voy a hacer pescadores de hombres. Y yo le pregunto, ¿dónde piensa que Jesús nos quiere llevar a nosotros? A pescar también. Al mismo lugar y a la misma tarea que llevó a sus discípulos. Por lo tanto, dame el siguiente punto, por favor. Lanza la red. ¿Cómo ser efectivo? Bueno, la red en el bote no te va a servir de nada. Te va a servir de muy poco, solamente la doble. Hay que lanzarla. Yo me he dado cuenta que muchas veces hay creyentes que dicen, no, se predica con el ejemplo, con el testimonio. No, eso es lo que la Biblia dice. La predicación, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El testimonio de tu vida es importante, pero no es suficiente por sí solo. La gente no se salva por el ejemplo de los salvos, sino por la predicación del Evangelio. ¿Sabe qué fue glorioso en la reunión en casa de Germán? Germán compartió su testimonio, pero presentamos el Evangelio. El testimonio respalda tu predicación, es importante, porque la forma en que tú vives valida o invalida lo que predicas. De hecho, alguien dijo, lo que tú haces, habla tan alto que no me deja escuchar lo que me dices. El testimonio reafirma el mensaje, pero no sustituye al mensaje. Porque las personas no se salvan por tu vida ni por mi vida. La gente se salva por el sacrificio de Cristo y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y hay que decirle, alabado sea el nombre del Señor. Así que si tienes que vivir una vida de testimonio, pero tienes que anunciar la muerte de Cristo. Tu testimonio puede ser la plataforma visible, la de la realidad de Cristo, pero te tiene que llevar a presentar la persona y la obra de Cristo. No estamos llamados a influenciar al mundo con nuestro buen ejemplo. No. Es como el pescador que dice, yo no agarré ningún pez, pero le di un testimonio. ¿No? ¿De qué sirve? Es como yo le hubiera dicho a Zulema, oye, ese día que me fui de pesca, ¿no? Y no agarré nada. No agarré nada, Zulema, pero oye, se quedaron impresionados con mi ejemplo. Esos peces que hablan de mí y dicen, ese hombre tiene que ser cristiano. ¿De qué sirve? Nosotros no es que la gente hable bien de nosotros. Nosotros es que la gente entienda quién es Cristo, lo que hizo por ellos, para que se entreguen a Cristo, vivan para Cristo y conozcan la verdadera vida. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Por lo tanto, necesitas lanzar la red y en último lugar, necesitas perseverar en la tarea y no te desanimes por las veces que no agarraste peces. Yo les he hablado muchas veces aquí de mis dos grandes ejemplos y maestros en la pesca en este pueblo. Y los dos se llaman Luis.
Luis Leiva y Luis Rojas, se lo he dicho muchas veces. Esos son hombres perseverantes. Yo no he conocido pescadores como ustedes, que no agarran nada, pero van otra vez. Y van otra vez. Bueno, Luis con la carrera sí ha tenido unas cuantas cosas, ¿no? ¿Se imagina? ¿Piensa usted que yo volví a pescar después de ese día que anduve en la bicicleta y me fui a pescar? ¿Cuánto creen que yo volví a pescar? Gracias, Magdalena. Yo volví. ¿Y sabe qué hice la siguiente vez? Me llevé el cooler, la nevera, y compré el hielo. No agarré nada, pero estaba listo, mi hermano. De hecho dije, bueno, yo voy a comer pescado hoy. De regreso pasé por Publix y me compré un pescado de tamaño, bro. Y tenía ganas de irme a comer a la orilla del mar, para decir a los demás peces, mira, de esto soy capaz. Pónganse para las cosas, que me lo voy a comer a todos. Ese es el punto. No te desanimes. Germán, escucha, tengo esta palabra para ti. No te desanimes. 30, no los ves en la iglesia. Dios está trabajando en ellos. Hace 10 años tuve la bendición de conocer en esta iglesia a un niño que hoy es un joven y que hoy está dando el paso del bautismo en otro lugar, en otra tierra, en otra iglesia, otro pastor. No importa, pero lo vi. ¿Sabe por qué? La semilla fue sembrada, ha crecido en el ministerio de la iglesia, en un hogar cristiano, con familia cristiana, escuchando el evangelio. Y en ocasiones yo mismo me preguntaba, ¿y cuándo van a dar estos muchachos el paso del bautismo? ¿Sabe qué? Es en el tiempo de Dios, el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, Brisi, en tu cumpleaños te vamos a bautizar. Llueve, trueno, relampagueo. ¿Ok? No te desanimes, mi hermano. Volvemos a hacerlo. Y le llevamos el lechón en la caja china y al chino en la caja de lechón, cualquier cosa. Pero vamos a hacer, no, porque sabe que el enemigo viene y dice, ¿para qué vas a gastar? ¿Para qué vas a decir? La gente no está respondiendo. Mira todo lo que hiciste la otra vez. Ni uno en la iglesia. Van a haber sorpresas en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque puede que usted no lo vea aquí. 20 años después, 30 años después, 57 o 79 años después, cuando Germán llega al cielo, sí, bueno, esto fue lo que pasó. Pero hoy estoy aquí porque yo fui uno de los que fui a comer allá a tu casa. Y vi tu testimonio y escuché el evangelio. Y quizás tú no viste el fruto. Los patriarcas no vieron el fruto. Pero el fruto está ahí. Y no te desanimes. Diga, lo voy a hacer otra vez. Y voy a llevar, esta vez sí voy a llevar la nevera. Y esta vez sí voy a llevar el hielo. Y lo voy a volver a hacer porque yo estoy creyendo y estoy confiando de que Dios está obrando. Por lo tanto, yo no me voy a dejar desanimar precisamente por las experiencias negativas del pasado. Aprende a obedecer a Jesús y a hacer lo que Jesús te llamó a hacer. Y el punto es este, hermano, miren lo maravilloso. El Señor no nos mira a nosotros en base a la cantidad de peces que agarremos. Eso nada más lo hace su hermano. Y yo con Luis. El Señor lo que quiere es que tú seas obediente. Olvídate. Un catfish o ninguno. Pero tú hiciste lo que el Señor te llamó a hacer. ¿Entiendes ahora cuál es el punto de esto? El punto no es de que voy a hacer y voy a llenar la iglesia y la gente se va. Tranquilo. Usted diga, yo lo voy a hacer porque yo obedezco al que me dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Oh, sí, Señor, estuvimos la noche entera pescando anoche y no agarramos nada, Señor. Yo me imagino la mirada de Jesús. ¿Are you kidding? Y cuando Jesús lo mira y dice, pero en tu nombre voy de nuevo al mar. En tu nombre voy a lanzar las redes. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Hubo una gran pesca ese día. Gracias a Dios por las pescas grandes. Fue un anticipo, creo yo, de lo que Dios iba a hacer por medio de Pedro en el día del Pentecostés. No te preocupes.
usted sea obediente y haga lo que el Señor le ha llamado a hacer. En Lucas no se menciona a Andrés. Quizás él no participó de la pesca que él dio a los discípulos. ¿Ustedes recuerdan a Andrés? Fue el que trajo un necesito con 5 panes y 2 peces. Que el día 5.000 fueron alimentados hombres que se contaron a la noche. Quizás usted les decía al principio, usted no sea un Pedro, usted no sea un Andrés. Muchas veces lo que pasa es que la gente quiere descansar en la capacidad de Pedro y de Andrés. Algunos dicen, bueno, si no voy a ser como Pedro, no voy a hacer nada. Termino con una historia. Un niño, hijo de albañil, papá era albañil, alguien de clase baja, se quedó huérfano de padre a los 4 años y llegó solamente en su grado escolar hasta el 5º grado. ¿No? Como jovencito, 5º grado escolar, huérfano, papá no lo había terminado de criar. Comenzó a trabajar en una tienda de zapatos, precisamente en una peletería de un pariente. Y para que no se involucrara en las cosas que la juventud en todos los tiempos se involucra, el pariente, el dueño de la tienda, le puso la condición: te voy a dar empleo, pero tienes que ir a la iglesia. Y allí, en la escuela dominical, su maestro, un hombre llamado Edward Kimball, le habló del amor de Dios. Y este jovencito entregó su vida a Cristo. Y llegó a ser uno de los más grandes predicadores de la historia. Sencillamente por la predicación de un maestro de escuela dominical. Gracias a ese maestro de escuela dominical, que un día sintió en el momento de hablarle a Dwight L. Moody de Cristo. Fue y le habló del amor de Dios. Y este hombre llegó a conocerse como el que revolucionó el evangelismo en los tiempos modernos. Porque un maestro de escuela dominical simplemente fue obediente a lo que el Señor le había dado a hacer. Puede que usted no sea un Pedro, que no sea un Andrés, puede que su ministerio sea enseñar a niños en la escuela dominical, puede que solo guíes a un niño, a Jesús, a un niño. Sin embargo, lo que Dios va a hacer con ese niño, Maximiliano Cárdenas, ustedes y yo no somos capaces de imaginar. ¿Sabe qué? Hoy podemos decir, como la poesía que está en su boletín, porque Dios es el Dios que nos sorprende en su grandeza. Sorpréndeme, Señor. Miriam, te voy a aconsejar eso. Dile: Señor, hoy dediqué este niño a ti, pero sorpréndeme, Señor. Yo tengo grandes cosas y grandes planes para mis hijos, ¿verdad? ¿Te lo tienes? Para mi hijo, Maximiliano. Pero tengo una noticia. Dios tiene más grandes planes y más grandes cosas para Maximiliano. Dile: sorpréndeme, Señor. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Jesús es el Señor. Persevera, no te desanimes por los fracasos del pasado. Para adelante. Tiraste la red y no agarraste nada. Haz como Luis, vete otra vez. Y no agarraste, vete otra vez, no te preocupes, en un momento cae uno. Y ese catfish que caiga en la red, no sabe lo que Dios puede hacer con un catfish. Dios es tremendo, Dios es maravilloso, amén. Dios es maravilloso. Señor, gracias por la realidad de que no tiene que ver con nosotros, es todo tu poder y es todo para tu gloria. Señor, y en el momento en que nosotros empezamos a pensar siquiera, a entretener la idea de que tiene que ver con nosotros, en ese momento que tu Espíritu Santo nos redarguye y nos detenga, porque tiene que ver contigo. Lo único que requiere de nosotros es obediencia. Ayúdanos a ser obedientes para cumplir con lo que nos has llamado a hacer. Permítenos, Señor, equiparnos, llenarnos de tu Espíritu Santo y poner en lugar las cosas que tengan que ser en lugar, pero Padre, que no nos compliquemos en procesos
que demos el paso y salgamos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, en obediencia. Y Señor, que aunque regresemos con la nevera vacía, estemos llenos de satisfacción, sabiendo de que fuimos obedientes. Y Señor, que la semilla va a germinar. Hoy recordamos y celebramos esa semilla que hoy está dando frutos para tu gloria en la vida de David Rosas. Ayúdanos a ver la realidad de que aun cuando nosotros no vemos, tú estás obrando y tú estás trabajando. Que nunca duerme el que nos guarda, Señor. Y aquí hay un ejército de discípulos a los que tú llamas a ser pescadores de hombres, a los que tú has llamado a ser pescadores de hombres, y quienes en tu poder pueden ser partícipes de una gran pesca milagrosa. Yo te ruego, Dios, que esa sea la realidad para nosotros. No es que, Señor, mande más gente, que la iglesia crezca, porque... No, Señor. Que la iglesia gane a los perdidos. Que la iglesia predique el evangelio. Y que el crecimiento sea ese crecimiento orgánico de gente viniendo al conocimiento de Cristo, arrepentida de sus pecados. Y, Señor, que estos principios y estas realidades nos ayuden a vivir creyendo que tú eres siempre Dios de posibilidades. En el nombre del Señor Jesús te pido que ahora la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya de pesca, que Dios les bendiga, Dios les guarde.